Se trata de pacificarnos en este momento y más que nunca. Por eso nuestro invitado Enrique Guiraud, dime si está bien, viene acá a compartir con nosotros qué es esto de pacificarnos. Bienvenido, Enrique. Es un placer. Estamos para Ok, compartir sin Romero. Ay, Pato Brusa. bueno, un gustazo, Silipato. Iba Gracias. a dar, Sí. iba a dar un curso taller de parejas y me di cuenta que me dedico mucho a eso y al desarrollo personal, pero dije, en este momento necesitamos pacificarnos. ¿Y qué quiero decir con eso? Y pacificarnos con nosotros y con los demás. Obviamente que incluye a la pareja, pero abarca mucho más que eso. Desde mi En general escuchamos a la gente que dice lo siguiente: quiero ser feliz. Por supuesto que comprendo eso. ¿Quién no quiere sentirse feliz? Pero eso esconde un paradigma. Entonces voy a ver qué condiciones de vida y de relación me llevan a la felicidad. Bien. Amor, trabajo, dinero, sexualidad, deporte, no sé, cualquiera. Y cuando obtengo algo, vuelvo a qué puede llevarme, porque el hombre va cayendo en el círculo de insatisfacción crónica, Mm. porque encierra un paradigma, me lleno de afuera hacia adentro. Cuando logre tal, voy a ser feliz. Revisando mi historia personal Ah, y mira. acompañando a mucha gente, Mm. yo concluyo que más que ser feliz, que encima hoy termina siendo otra exigencia más de la Sí, vida, sí. ¿no? Hoy tenés que ser feliz, tenés que vivir el presente, tenés que disfrutar. Otra exigencia. Entonces terminamos frustrados por todo eso. Considero que la principal necesidad es tener cierta paz en el corazón. Digo cierta paz porque tampoco es todo absoluto y perfecto. Mm. Porque con cierta paz puedo vivir bien mis alegrías, pero también puedo transitar mis dificultades o mis tristezas. No con la exigencia, sino Mm. con el trabajo personal. Porque cierta paz sí me permite construir buenas condiciones de vida y de relación. Como consecuencia me voy a sentir bien. El punto es cómo logro cierta paz. Comprendiendo y tratando de observarme, me doy cuenta que mucha gente, y yo lo he estado, está en guerra adentro, porque lo que necesitamos es cierta coherencia entre lo que experimento en mi cuerpo, tejidos afectivos, emociones, lo que siento, mi afectividad, lo que pienso, creencias, proyectos, lo que valoro desde mi sentido interior y lo que hago. Cuando hay cierta coherencia, puede haber cierta paz. ¿Qué me da cierta coherencia que me lleva a cierta paz? Un nivel de conciencia. Y no hablo de conciencia moral, hablo de conciencia de ser. Allí yo soy, en esa profunda voz interior en la que me voy descubriendo desde una esencia diferente. Y para, y para ganar cierta conciencia, Enrique, y necesito aprender a parar. Necesito aprender a parar en mi agenda, crear espacio y tiempo para lo importante que, en coherencia con lo que digo, y parar la mente compulsiva y ansiosa de lo que yo llamo ego temeroso, que después podemos entrar si quieren ahí. Mente compulsiva y ansiosa de lo que yo llamo ego temeroso. Entonces, si yo aprendo a parar, puedo ir nutriendo un estado más consciente, que me lleve a un estado más coherente, que me dé cierta paz. A partir de ahí, puedo construir buenas condiciones de vida y de relación, porque si estoy consciente, puedo discernir. Si puedo discernir, puedo elegir con más libertad. Y si puedo elegir con más libertad en coherencia, puedo tomar mejores decisiones. Si vivo en automático,
y abrumado y colapsado, que lo puedo comprender, no me ayuda a discernir, a elegir y a tomar buenas decisiones. Y eso repercute necesariamente en mi vida y en mis vínculos. Enrique, ¿por dónde empezar para el día a día? Hiciste todo una apuesta de un mapa exquisito y lo tenemos arriba de la mesa. Sí. Todos queremos paz, todos queremos bienestar. En principio, habrá Sí, alguna sí, salvedad, en principio. Está bien. se supone. Entonces, ¿cómo empezamos a transformarnos nosotros en lo cotidiano, en el pequeño gesto desde el despertar, para ser parte de la creación de nuestra vida de paz, de tranquilidad, de bienestar? Ok. Yo considero que hay Mm. todo lo que hablo lo atravesé. Está escrito algunas cosas en mi libro, estudié, por supuesto, en mi historia estudié, pero también atravesé. Entonces voy a decir algo en forma muy simple, pero esto no quiere decir que sea fácil, Ah, y es simple, pero es muy profundo desde mi mirada. Hay una tarea interior que para mí es ineludible. Conocerse en lugar de ignorarse. mm, Si yo vivo en automático, me desconozco y me ignoro. claro. Cuando me puedo conocer y autoobservar, es comprenderme en lugar de juzgarme. Y cuidado, parece liviano. No, Nuestro ego temeroso juzga mucho hacia adentro y hacia afuera. Cuando puedo comprenderme con más amorosidad en lugar de juzgarme, viene un paso tremendo, que es aceptarme, valioso y pequeño, en lugar de culparme. mm, El juicio y la culpa son un veneno. Asumir la responsabilidad es diferente. claro. Cuando me puedo comprender y aceptar, ahí viene una mirada distinta y me puedo perdonar en lugar de condenar. Y ese es el camino que me abre a la posibilidad de amarme en lugar de castigarme. La columna de conocerme, comprenderme con amor, aceptarme, perdonarme y amarme, viene de un estado consciente, de una voz interior que me permite mirarme de un modo nuevo. La columna de Claro. ignorarme, juzgarme, culparme, condenarme y castigarme es del ego temeroso, que nos instala en una adicción al dolor y al sufrimiento Ah, y en un deterioro de la autoestima. A partir de ahí, lo que construyo por dentro lo construyo por fuera. Entonces, esa tarea interior requiere aprender a parar, crear espacio y tiempo en la agenda. Y esto es una decisión compleja, porque siempre, siempre en la vida, elegir implica renunciar. mm, Y lo más difícil a veces no es solo lo que elijo. ¿A qué renuncio? ¿A qué seguridades conocidas ah, renuncio en favor de adquirir mayor autoconocimiento y conciencia? ¿A qué distracciones renuncio en este sistema del entretenimiento y el consumo sin límites que nos mantiene bastante distraídos? mm, ¿A qué renuncio en favor de un valor superior? Ah, pero venís con un discurso moral. No, en favor de un valor superior tuyo, de claro. aquello que vos valorás. Pero para llegar ahí, no te pongas tantas excusas. Aprende a decir que sí y que no. Esto primero, crear espacio y tiempo en la agenda, porque sin pausa, por ejemplo, yo te digo, che, esta noche no pongas a cargar tu celular. Y mañana tampoco. Lo podés hacer, pero consecuencias vas a tener. No va a funcionar mañana ni pasado.
Che, no hagas el service del auto. Ahorrate unos mangos. Lo podés hacer, pero eso hacemos con nosotros. Ah, No ponemos a cargar el celular. No ponemos a hacer el service. ¿Qué querés que salga de ahí? No, es casi una obviedad. Sí. Y en segundo lugar, aprender a domesticar, no digo eliminar, la mente compulsiva y ansiosa. ¿Y a qué me refiero? Hay una voz que viene de este espacio interior, lo pongo simbólicamente en el corazón, que ahí es una voz de una conciencia, tu yo superior, la fuente de vida del amor, la conciencia, tu Dios, llámale como quieras, pero hay una conciencia interior profunda. Pero muchas veces está bloqueado el acceso por todos los ruidos que tenemos. Y domina otra voz que viene como de acá arriba. A esta voz le llamo ego temeroso. ¿Por qué temeroso? Porque siempre se vincula al miedo. Siempre. Ah, El miedo, de ahí parte todo, la ira, parte el dolor, todo eso. El ego temeroso, desde mi mirada, tiene dos componentes. Uno, el crítico. Juzga, culpa, condena y castiga. Hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Por default piensa mal, claro. juzga, culpa, condena y castiga. Y el niño herido es la otra parte del ego temeroso. El niño herido se violenta y se victimiza, se violenta y se victimiza. Por lo tanto, un montón de nuestros vínculos y decisiones son desde nuestro ego temeroso, desde nuestras carencias, desde nuestro niño herido o desde nuestro crítico. Enrique, Bueno, tremendo. veo no, que como no, que escúchame, ¿cómo identificamos a ese niño herido y lo terminamos de matar? Porque es como matar. No es para abrazarlo, era para abrazar. Ay, sí, o el hay que crítico. El matarlo. crítico es más fácil, pero el Porque niño. si lo matamos, seguimos deteriorando su dolor y su Oh. autoestima y diciéndole que no sirve. Nuestro niño herido hay que recibirlo, abrazarlo y reconciliarnos con él. Oh. A mí me hizo mucho bien reconocer mi niño herido. Y acá te puedo decir, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo? Mira, primero hay que reconocer 5 heridas básicas. Bien. El abandono, el rechazo, la traición, la injusticia y la humillación. Son 5 heridas básicas que la dijo una psicóloga con nombre francés que no me acuerdo el nombre. Amerita que lo diga, pero bueno, no me lo acuerdo. Esas 5 heridas están presentes en todos nosotros. Siempre hay una más dominante. Sí, En mi historia fue el abandono y el rechazo, ¿no? Me tuve que hacer cargo de eso porque eso es lo que yo proyectaba en la vida. Y al perfecto. proyectar esa herida mía, ¿qué obtenía? Mi propio abandono y mi propio rechazo. Fue un gran aprendizaje, doloroso y liberador. Ah, bien. Y hay una herida madre de estas 5, para mí también, hablo de Enrique, ¿no? Que es la separación. ¿Y a qué me refiero con la idea de separación? Tomemos como arquetipo, no como figura religiosa ni nada, la expulsión del ser humano del paraíso terrenal. ¿Qué, como arquetipo, qué había en el paraíso? Unidad y plenitud. Todo estaba en armonía con el todo. ¿Qué pasa a partir del juicio del bien y del mal? Cuando empieza a juzgar el hombre, se separa de sí mismo y de la divinidad. Pierde la unidad, se polariza y ahí se siente solo y vacío. Mi pareja no me llena, mi trabajo no me llena, tal no me llena, etc. Esta es la herida madre, que después viene en estas 5 heridas. ¿Y el hombre que está buscando toda la vida? La unidad, llenarse.
pero busca llenarse de afuera hacia adentro, nuevamente el paradigma de ser feliz, sí, y se olvida de descubrir que en esa conciencia, si conectamos en esa vibración, estamos todos unidos, no estamos solos. Pero el ego nos hace creer que estamos separados, entonces te tengo que ganar, te tengo que vencer, me tengo que alejar, etcétera, etcétera. Y creamos nuestro propio infierno. Em, Para tener una vida en conciencia desde el adulto, para poder mirarnos, registrarnos, ¿hay alguna práctica básica, inicial de principiante a tener en Sí, cuenta para poner la mirada ahí y decir, bueno, tomo esto y lo incorporo paso a paso para ir haciéndome más consciente, más observador de vale. mí mismo? Hay varias prácticas que pueden ayudarnos. Una que me gusta mucho porque es muy simple, y es un principio. Yo le llamo PIR con PIR. Es una obviedad, ¿eh? Que es Sí. paro y respiro. Paro y respiro. ¿Qué significa paro? Me detengo y hago consciente mi inhalar hasta la pausa que me propone el cuerpo. Entonces estoy poniendo la atención en la respiración en el cuerpo. Cuando pongo mi atención allí, baja la atención al ego. Hago consciente mi exhalar y también la pausa que me propone mi cuerpo. Y al inhalar y al exhalar en esa danza interior, mi cuerpo me va indicando mi propio ritmo de respirar, porque hemos perdido el propio ritmo en el acelere. Si nosotros practicamos PIR 1 minuto por hora, vamos entrenando la pausa consciente, Claro. porque entre los estímulos que nosotros recibimos y la respuesta que nosotros damos, hay un pequeño espacio al que Víctor Frank llamó libertad interior. Cuando este espacio, que no es cuantitativo, es cualitativo, pero lo muestro como cuantitativo para graficarlo, está muy encimado, cuando no hay espacio entre el estímulo y la respuesta es reactiva, explosiva, y voy a responder de acuerdo a la falsa identidad de la programación del ego. Falsa identidad de la programación del ego. La respuesta es reactiva, explosiva. Cuando voy entrenando la autoobservación y la pausa entre el estímulo y la respuesta puede ser proactiva, puede ser elegida. ¿Cómo entrenar esa pausa consciente? Si uno no entrena, si vos querés escalar una de estas montañas, tenés que entrenar. Ahora, si dices, che, vamos chicas, vamos a entrenar ahora, nos palmamos al metro o a los 100 metros, ¿no es así? Sí. Sentido común. Si no, yo no. Ahora, PIR puedo practicarlo en la cola del supermercado, PIR puedo practicarlo mientras camino, PIR puedo practicarlo en la cola del banco, en una pausa en la oficina, voy al baño, pongo la tabla del inodoro, me siento arriba y practico PIR porque estoy muy estresado. ¿Se entiende? Entonces, paro y respiro. Segunda práctica, alguna lectura inspiradora. Hay maestros, hay guías que nos enseñan porque ya pasaron por acá. Claro. Y esa lectura inspiradora, inspirar, nos enseña a respirar y a recibir. Tercero, alguna práctica, oración, meditación, lo que te sirva, que te entrene en ir domesticando la mente ansiosa, ir poniendo la atención, la intención y la emoción en aquello que querés crear.
Cuarto, reconocer mis heridas, porque tengo que reprogramar la mente, ¿no? Entonces también algunas afirmaciones positivas, solo no, si yo digo qué lindo que soy frente al espejo, no, no me va a cambiar la vida, pero si voy también reeducando lo que me digo, reeducar las afirmaciones que me digo, porque el crítico está muy presente, muy activo, y tan activo que no nos damos cuenta cómo sale el juicio fácil. Y me gustaría volver sobre el tema del juicio, porque hay que comprender. Entonces, esas, te diría, y el ejercicio físico, caminar, etcétera, porque necesito oxigenar el cuerpo y la mente. Y el ejercicio físico también va a liberar tensiones y modificando un montón de cosas que pasan en nuestro interior. Entonces son pequeñas prácticas que creo responden a esto que vos decís. ¿Y por qué quiero salir? El juicio es un veneno que se los quiero compartir porque lo estoy buscando acá para leerles una cosita pequeña. El, el ego juzga. Y entonces, por ejemplo, un señor me decía a mí, Enrique, yo soy muy careta, ¿sí? Entonces, imagínense si uno le dice a un niño todos los días que es un torpe, ¿cómo se va a comportar con torpeza en la vida, ¿no? Si uno se está diciendo todo el tiempo, soy hipócrita, soy torpe, etcétera, soy careta, soy hipócrita, primero que está identificando su ser esencial con su comportamiento. El ego permanentemente es una falsa identidad que dice vos sos. No, vos no. Aunque vos te hayas comportado en forma hipócrita durante 40 años, no es lo que sos. Tenés que descubrir que sos mucho más que eso. Porque lo que tenemos que comprender es la motivación que llevó a ese comportamiento. Si te juzgas muy irascible, podés reconocer por ahí que hay mucho dolor en vos y necesitas elaborar tu perdón. Si te juzgas muy soberbio, podés reconocer de qué forma te disminuyes y desarrollar tu aceptación. Este muchacho que decía que era hipócrita y falso, cuando era niño, había sentido mucha humillación y mucha vergüenza. Tuvo que construir un personaje Claro. para sobrevivir y defenderse en la vida. Entonces, no es que es un falso, se comportó falsamente para compensar el sentido de disminución, de vergüenza y de deterioro que llevaba adelante, si no, no podía sobrevivir. Entonces, ojo con identificar lo que sos con tu comportamiento. Pero el ego lo único que hace es rotularte y eso es lo que proyectamos en la vida. Entonces los demás son también. Entonces Eh, las prácticas van por ahí. Sí, hoy hablaste de ese ego temeroso, ¿no? sí, Y Sil en un momento dejó flotando adictos al sufrimiento, porque se supone sí. que todos queremos paz, se supone que todos queremos ser felices, pero ¿qué pasa con esa adicción al sufrimiento, a la violencia, A la a negatividad, resistirse al a la dolor, paz? ¿Eh? sí, a la negatividad, al Claro. dolor. Son seguridades conocidas. Ah, Son seguridades conocidas que están muy instaladas en nuestro inconsciente, porque se ha hecho esa programación del ego a partir de experiencias, obviamente carenciales o violentas, que me han dicho que así soy y que eso es lo que merezco. Y se han hecho circuitos neuronales que responden a eso. Y esos circuitos neuronales, ante una experiencia similar, activan una química en claro. nuestro cerebro que impacta en nuestras células. Entonces la célula muchas veces
vos, yo, cualquiera de nosotros dice, nunca más voy a hacer esto, hoy empiezo a cambiar. Y 5 minutos después o 2 horas después te salta la chaveta y no sabes cómo fue que salió. Es que tu organismo reaccionó a eso porque hay una química corporal que está instalada. Entonces tengo que transfigurar creencias, crear nuevos circuitos neuronales a partir de lo que hablan de la neuroplasticidad, que eso permita generar nuevas químicas que vayan transformando nuestra genética, porque hoy también se habla de la epigenética. Bruce Linton, Joe Dispenza, traen todo esto de la posibilidad que tenemos de transformación y de que no estamos instalados allí. Pero para eso necesitamos hacernos conscientes, dedicar tiempo y espacio a reconfigurar nuestro estado. Y tiempo es una de las cosas que más sabotea el sistema. Mafalda hace 40 años decía, paren el mundo que me quiero bajar. La frase que habitualmente escuchamos es, estoy agotado, no tengo tiempo. Entonces no podemos poner a cargar el celular, ¿no? Metafóricamente hablando. Sí. Y entonces seguimos repitiendo los patrones conocidos que tienen que ver con una seguridad conocida. Claro. Sí. Enrique, nombraste a estos grandes y pareciera que en este momento tenemos tan cerca también el acceso a estas A Bruce ayudas. Linton, sí. Sí, a toda esta gente que nos inspira a modificar. Sí. Si nosotros vemos la vida de nuestros abuelos, de nuestros padres, pareciera ser que eran muy diferentes. Yo no recuerdo estas conversaciones entre ellos. Claro, Y nosotros claro. hoy tenemos al alcance esto que cada vez es más cercano. Eh, Sí. Nos inspiramos unos a otros para poder encontrarnos con nuestra mejor versión. No sabría decirlo. Sí sé que nadie se emborracha por una buena charla de vinos. Necesitamos tomarlo. Es decir, escuchamos a todos, Sí. pero podemos estar aún en patrones absolutamente nocivos con nosotros mismos, porque necesitamos generar prácticas transformadoras. Y esas prácticas empiezan por ese PIR famoso, ¿no? Porque vos me decías, ¿cómo? Porque si yo no me hago, si yo no soy consciente, es lo que proyecto en mi vida. Permitidme compartirte algo que tiene que ver con esto. Una de las cosas ideas fuerza que más me impactaron es nosotros comenzamos a crecer cuando dejamos de acusar al otro. Cuando nuestro problema está allí afuera, ese pensamiento es el problema. Porque no me estoy dando cuenta que eso que construyo afuera es lo que llevo por dentro, desde mi creencia y desde mi creación. Si tienes mucha inseguridad en tu interior, encuentras conflicto y generas discordia, necesariamente. Si tienes una excesiva exigencia, no una adecuada, excesiva, encuentras desaliento y agobio adentro y lo genero afuera. Si tengo mucha ira, voy a encontrar enemigos y voy a generar agresión y violencia. Si tengo mucho dolor, voy a encontrar heridas por todos lados y voy a generar distancia. ¿Por qué? Porque el ego busca evidencias que me confirmen mi seguridad conocida. Como yo, mi herida, y no por mis padres, sino por lo que Enriquito experimentó, no estoy echando la culpa a mis padres ni al entorno. Lo que Enriquito experimentó fue rechazo y abandono. De repente podía experimentar que mi novia, por momentos, o me rechazaba o no me prestaba atención.
Y yo entonces, ¿cuál era mi respuesta emocional? Sobre demanda. Cuanto más yo más demandaba, más se alejaba. Y yo entonces provocaba mi propio rechazo. Pero primero la acusaba a ella, hasta que descubrí lo que tenía que ver conmigo. Ella no tenía que trabajar, sí tenía que trabajar también, pero, no, pero yo podía generar un cambio a partir de un abordaje distinto de mi propia herida, porque si no la confirmaba permanentemente. Entonces, tenemos al alcance un montón de herramientas, pero si no frenamos y si no practicamos, nadie se emborracha por una charla de vinos. Entonces, a todos ustedes les digo, carguen el celular. No sé si entienden el mensaje. Hagamos una pausa, que nosotras somos promotoras de estas pausas. En cada encuentro siempre decir, paramos un poquitito, respiramos, nos hacemos conscientes. Tenemos esta herramienta maravillosa que nos llena, nos refresca por dentro las células. Y decir, eso ya nos da un poquito más de claridad para poder abordar la vida desde otros puntos de vista. Enrique, ha sido un placer y gracias por invitarnos a esto de pacificarnos a Muchas todos. gracias a ustedes. Te Les mando un volveremos a abrazo. invitar, Enrique. Muchísimas gracias. Besos. Bendiciones Un para todos. gustazo compartir. Gracias. Muchas gracias.